Buenos días, ¿cómo les va? Bienvenidos. Bueno, arrancamos hoy con mucha información, un programa especial, tendremos y estaremos hablando de algo que nos quedó sonando ayer en la cabeza. Hablaremos de la transabilidad de los medicamentos. ¿Qué quiere decir? ¿Por qué hablamos y nos referimos a esto como una situación tan importante? Lo vamos a averiguar en minutos nada más, porque realmente es una decisión importante que nos va a afectar, que va a traer control, y averiguaremos cómo nos va a repercutir esto en nuestra vida diaria, nosotros como consumidores, como pacientes, etcétera, etcétera. ¿Cómo le va, Roberto? Buen día. Muy buenos días, Dolores. Muy bien, por suerte. Bueno, les recordamos a todos nuestros teléfonos si nos quieren consultar. ¿A dónde nos pueden llamar? 4535-0705, 4535-0706 con el 011 para los que llaman desde el interior. Les recuerdo que nos pueden enviar también un mail con su consulta. ¿Dónde? Médicos@tvpublica.com.ar ¿Y nuestro Facebook? www.tvpublica.com.ar/Facebook Médicos. Bueno, recuerden que a través del Facebook ustedes podrán meterse y ver todos los programas que ya han sido emitidos de Médicos por Naturaleza, revisar información, datos e inclusive compartir información y conectarse con otras personas que por ahí están involucradas en una determinada patología, en una asociación, en algo que les sirva y que les sea de utilidad. Tenemos información con la doctora Casi. ¿Cómo le va, Andreita? Buen día. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Dolores, buenos días a todos. Bueno, hoy traemos para compartir con usted lo que fue hasta hace poco y sigue siéndole una preocupación, pero con vías a poder controlarlo, que es respecto al brote de varicela que hubo en una comunidad, en una ciudad, en la provincia de Buenos Aires, más precisamente en Lezama. Está descrito hasta la fecha 86 casos, de los cuales 78 corresponden a chicos menores de 6 años, aparentemente todos con un curso benigno, solo una chiquita que está internada pero recuperándose muy bien con una complicación neumónica. Y ayer el ministro Mansur puso a disposición para la provincia las dosis necesarias del stock que hay en Nación respecto a la vacuna y todas las herramientas pertinentes para ver de poder controlar el brote y que este no se expanda. Andrea pregunta, sí. ¿Por qué pasa esto? ¿Porque la comunidad no estaba vacunada? ¿Porque sucede esto en una situación particular que cada tanto pasa? ¿Por qué nos enteramos específicamente de lo que sucede en Lezama y no sucede esto en otras comunidades? Bueno, en realidad tiene que ver un poquito con lo que vos mencionaste. Puede suceder, en realidad básicamente voy a decir que no es época de varicela, suele pasar que la época sea más en primavera, es a partir de septiembre y de octubre, pero bueno, es una enfermedad viral que puede también aparecer por brotes. Seguramente tiene que ver con que esta comunidad haya sido vulnerable y alcanza 1 o 2 pacientes que pueden padecerla, porque puede contagiársela, es decir, es frecuente en chicos, pero hay que saber que también puede padecerle un adulto, y seguramente es una comunidad, habrá que analizar, que no estaba eficientemente vacunada, y bueno, y sucede esto. Obviamente, ¿cuáles son los riesgos de la varicela? Pensando en que nosotros lo tenemos identificado como una enfermedad viral, sí, contagiosa, una eruptiva, pero ¿por qué puede implicar esto un riesgo para la salud, más allá de brotarnos, de que nos pique la piel, en fin, de todas las cosas que ya conocemos? En realidad la varicela es, como bien dijiste, viral, es de curso mayoritariamente benigno, pero hay complicaciones. Una de ellas es la neumonía y otra de ellas es neurológica, puede dar cuadros de encefalitis. Entonces, si bien hay que tomar recaudos porque no se sabe en qué paciente puede hacer la complicación y bueno, puede ser potencialmente grave. Es importante también saber que hay vacuna, la vacuna no está en el plano obligatorio, sí. Entonces queda a criterio de los médicos cuando responden a chicos, a los pediatras o a clínicos en el adulto, a quién debe dársele. Entonces es importante que usted sepa que ante un brote de esta enfermedad, ante la existencia y demás, si tiene alguna duda, hay indicaciones como en todas las vacunas y contraindicaciones como en otras tantas vacunas. Usted tiene que acudir a su médico ante cualquier duda y preguntarle si usted es pasible de vacunarse o no y si tiene algún riesgo por haberse encontrado con pacientes, porque es altamente contagiosa. Bueno. Se contagia por todas las secreciones respiratorias y la lesión primaria, si bien aparece como una manchita en lugares específicos, hay que saber que se expresa por ampollas. El líquido de esa ampolla contagia, tiene el virus
virus y entonces obviamente en situaciones de ambientes cerrados es muy altamente contagiosa. Nos ha quedado clarísimo, me voy al living, porque de esto todavía tenemos que investigar, tenemos que averiguar de qué se trata. Ayer se anunció oficialmente, estamos hablando de la trazabilidad de los medicamentos y hemos convocado a una cantidad de especialistas que seguramente nos van a echar un poco de claridad y nos van a bajar esta información para que nosotros la podamos entender y sepamos cuáles son los beneficios que surgen a partir de esta medida. Está aquí con nosotros el doctor Roberto Lede, que es director de planificación del ANMAT, que va a tener un papel fundamental en todo esto. El doctor Luciano Di Cesare, que es director ejecutivo de PAMI, ¿cómo les va? Y la licenciada Patricia Rivadula, o Rivadulla, ¿cómo se dice? Rivadulia. Rivadulia, perfecto, directora técnica de Laboratorios de Producción Pública de Medicamentos, del Laboratorio Tomás Perón. También esto es interesante y vamos a hablar de la producción propia por parte del sector público de medicación, cómo incide esto en la población, hablaremos de precios y de producción, que también es muy pero muy importante. Bueno, a ver doctor, le toca a usted empezar. ¿Cómo no? ¿Qué significa la trazabilidad de los medicamentos? ¿Qué significa trazabilidad? Es un concepto que encierra el hecho de poder seguir un medicamento desde la puerta del laboratorio del elaborador hasta el usuario. Uno de los problemas que se enfrentaba habitualmente con el manejo de los medicamentos en forma fraudulenta, ilegítima y demás, era la alteración de esa cadena de participantes en todo el proceso de comercialización y hasta el usuario del medicamento, sí, que no se podía seguir con detalle. Esto va a permitir seguir con precisión absoluta el día que sale el medicamento, el número de lote, la continuidad, quién la recibe en la droguería, cuándo sale de la droguería, cuándo es transportado, cuándo llega a la farmacia, cuándo es dispensado al paciente o sí, al usuario a quien lo compra. Cualquiera de esos puntos de la cadena tiene la alternativa de hacer una consulta en el momento que lo necesite, online, a una base de datos, que es lo que va a estar instalado en ANMAT y es la responsabilidad de ANMAT manejar ese cúmulo de información, ya sea por un mensaje de texto, por un mail, por alguna conexión en internet, y mandando el código del producto que tiene en mano, y va a recibir como respuesta en forma inmediata la trazabilidad de ese medicamento, con lo cual va a poder verificar si ese medicamento sufrió alguna alteración en su proceso o es un medicamento que ha seguido los pasos esperados. ¿Por qué es tan importante hablar de esta alteración o no del proceso? Porque en los últimos tiempos, cada vez más, lamentablemente, nos llega la información de medicación adulterada, medicación que en realidad está vencida, medicación que ni siquiera es la medicación que supuestamente se nos está vendiendo con el fin propio, cuando hablamos, por ejemplo, de medicación oncológica o medicación muy, pero muy importante para toda la población. Personas que compran una medicación pensando que a partir de allí van a tomar y van a esperar el efecto deseado a partir de un fármaco y no lo obtienen por esta adulteración a la que usted se refería. ¿Esto va a ser sencillo para nosotros? ¿Este mensaje de texto, esta situación va a ser una cosa instantánea? ¿Y qué es lo que a mí me va a hacer prender la lamparita cuando recibo porque digamos, cada vez que compro una medicación seguramente no voy a mandar un mensaje de texto ni me voy a conectar online para verificar la trazabilidad de esa medicación? Pero sí, si encuentro algo que me genera ciertas sospechas. Por ejemplo, ¿qué? En esta primera etapa está dirigido el sistema a incluir medicamentos de muy alto costo, sí, y para patologías muy complejas, que verdadero riesgo para la salud. Progresivamente, en el curso del tiempo, que sí, no es sencillo de implementar, obvio, y hay que poner a hacer un poco de pruebas piloto, se irá expandiendo a los demás medicamentos. La idea es que tiene que ser sencillo para el usuario. No puede ser complejo para el usuario porque si no desvirtuaría la utilidad, claro, del sistema. Primera cosa. Segundo, el usuario tiene que recibir la información instantáneamente, porque está por usar el medicamento. Claro. No puede recibirla dentro de 2 o 3 días, la tiene que recibir en ese momento. En ese instante. El sistema informático está pensado para dar respuesta a eso y de esa manera. Puede recibir
esa medicación está vencida. No sé exactamente el texto en este momento. No me refiero al texto, pero sí digo, por ejemplo, veo que está alterada la cadena de comercialización, sufrió un bache en alguna parte, la medicación está vencida, ese número de lote no existe, o sea, todas alternativas que se dan cuando se falsifican o trafican ilegítimamente medicamentos. Perfecto, con lo cual, a partir de esa información, yo ya tengo la capacidad para tomar la decisión de si esa medicación ha sido adulterada por la información que recibo de la ANMAT. No lo tomo bajo ningún concepto. No lo toma y habrá que pensar y hará la denuncia correspondiente, hacemos a continuación, exactamente. Bueno, sabemos que el PAMI tiene una gran cantidad de afiliados y que en general refieren a este tipo de medicaciones que son muy costosas y que obviamente requieren de la responsabilidad adecuada, no solamente por parte de la obra social, sino, como decimos nosotros, de los propios individuos que tenemos que asumir esta responsabilidad a la hora de saber dónde compramos, cómo hacemos los trámites, a quién se los pedimos, en fin, situaciones que también ocurren, ¿no? Porque frente a la normal burocracia que surgen en algunas circunstancias, siempre está el que quiere ir por el camino más corto y ahí se encuentra con los problemas. Entonces, ¿por qué es importante que el PAMI esté involucrado en esta medida? Fundamentalmente porque el PAMI para estos medicamentos que se van a trazar en forma inicial representa el 40% del mercado. Claro. O sea que es un representante. El PAMI en este momento lo que hace una trazabilidad del medicamento pero en forma inversa, desde el paciente hasta el laboratorio. Por eso nuestra participación activa en la base de datos. A eso se debe. 40% de mercado y tenemos experiencia en trazar en forma inversa a los medicamentos. Tenemos, lo bueno que tiene que le da muchísima seguridad. Si ustedes seguramente han tenido oportunidad, lamentablemente, de someternos a las noticias de medicamentos robados, de medicamentos adulterados o simplemente comercialización de troqueles, esto es lo que permite fundamentalmente es individualizar a cada cajita. Como decía el doctor, están los lotes, pero un lote o una partida puede tener 100 cajitas para denominarla para que sea fácil de entender. Lo que hace esto es que el laboratorio individualiza cada cajita. Es como si le colocara un DNI a cada cajita. Cada cajita es única. Y esta cajita única, cuando va en toda la cadena de comercialización, podemos seguir a ese medicamento único, que le da fundamentalmente seguridad al paciente. Y aparte de darle seguridad al paciente, le da transparencia al sistema. Un medicamento, cuando uno lo puede dar, una de las alarmas es, se rompió. Pero ese medicamento roto está, no podría ser comercializado en ninguna parte. Exacto. Un medicamento se roba, desapareció el medicamento. También despierta una alerta y ese medicamento robado es imposible que se comercialice. Y con esta misma posibilidad de que el paciente o el médico que va a administrar un paciente... Claro, yo pensaba también los médicos, porque los médicos tienen una responsabilidad permanente en esta situación. Cualquier punto de la cadena. Claro. Puede ver que el medicamento no solamente es genuino, sino que el medicamento también es legal. Suponiendo que esto es tan amplio y tan bueno para el sistema de salud en la República Argentina, que es un cambio, esto es un verdadero hito de transformación para las terapias en el canto, porque no solamente da un montón de productos, se puede decir, que protegen al paciente, que la prescripción se ajuste al protocolo, que el medicamento sea adecuado, que se evite el robo y el fraude. Esto es otra cosa que también está incluido dentro de esta reglamentación nueva, ¿no? La intención es digitalizar ¿cómo se dicen? Las recetas, ¿no? Que también hay como un gran fantasma en torno a eso, ¿no? El recetario que circula por todos lados y aquel que puede meter la medicación con la firma de un médico y compra lo que quiere, lamentablemente, ¿no? Y hay una situación muy compleja que genera muchos fantasmas y también mucho temor. Cuando hablamos específicamente del PAMI y nos referimos a los jubilados, que por ahora
no quiere decir que en un corto plazo no lo hagan, no tienen una conexión muy fácil con los sistemas online o por ahí con los mensajes de texto, y sí dependen mucho de los médicos, confían plenamente en ese médico de cabecera que lo atiende, que lo sigue y que efectivamente de alguna manera está protegiendo su salud. Por eso hacíamos referencia a que el médico es tan importante que asuma también esa responsabilidad de controlar qué es lo que se le está dando. Indiscutiblemente la relación médico-paciente y la transferencia que se realiza con el paciente es indudablemente indispensable, es fundamental, es parte del acto médico. Perfecto. Y todo esto mejora la calidad de la atención. Y con respecto a la digitalización que hizo referencia a la presidenta, ya el PAMI, tengo que reconocer algunas cosas. El PAMI tiene aproximadamente unos 5 millones de recetas mensuales, pero ya 20.000 son a través de recetas electrónicas, están digitalizadas. Vamos... De a poquito vamos. De a poquito. Lo bueno que tiene que para poder emitir una receta de estas digitalizadas o una receta electrónica, el médico se tiene que loguear, y la receta establece qué es el médico, su matrícula, la prescripción. ¿No va a ser complejo también para el médico? No, es totalmente... Porque siempre si no, nosotros nos ponemos del otro lado, ¿no? No. Al fin y al cabo, esta reglamentación nos va a ayudar o va a hacer que tengamos que esperar. No. Es realmente instantáneo, es inmediato. Aparte de inmediato, permite, usted, como médico sabemos que muchos de nuestros pacientes lo que hacen es venir por una receta para un tratamiento crónico. Claro. Y el paciente asiste a la consulta y lo que permiten las recetas digitales es hacer recetas por un periodo de 90 días. Para una patología crónica que necesita un control trimestral, yo puedo emitir 3 recetas sucesivas que tienen vencimiento sucesivo, lo cual acorta el tiempo en el cual el médico está haciendo recetas, porque las recetas uno las guarda y las vuelve a repetir automáticamente para un paciente determinado. Llevo el control de qué medicación recibe, sé qué interacciones medicamentosas tienen los medicamentos. Todo esto lo permite una receta digital. Fenómeno. Bueno, tengo que hacer una pausa, pero quedó un tema pendiente, que es el tema de la producción de los medicamentos, porque también nos referíamos a la producción, a los costos. Y efectivamente, si los laboratorios ahora se van a ver obligados a generar un croquel o un DNI por cada cajita, también van a ser los laboratorios de producción pública que van a tener que implementar esta medida y nos van a contar cómo. En un ratito la licenciada se va a referir a ese tema. Hacemos pausa enseguida, estamos de vuelta, no se vayan. Hola, ¿cómo estás? Soy Carolina Pelleriti y acepté la invitación de Médicos por Naturaleza para contarte algo. El cáncer de mama es una enfermedad muy común en las mujeres y es curable si se diagnostica a tiempo. Por eso es muy importante que hagas un control médico anual, un autoexamen periódico y la mamografía. No te olvides que con 2 minutos de tu tiempo y un autoexamen, vos podés salvar tu vida. ¿Sabías? La ley 26.529 dice que toda actividad médico-asistencial tendrá que obtener, clasificar, utilizar, administrar, custodiar y transmitir información y documentación clínica del paciente debe observar el estricto respeto por la dignidad humana y la autonomía de la voluntad, así como el debido resguardo de la intimidad del mismo y la confidencialidad de sus datos sensibles. Deja que ruede.